No, está bien, está bien. Hola a todos, yo soy Merce Garcés. Y yo soy Edna Montes. Y este es el primer episodio de Fem Normal. Para nuestro primer episodio se nos hizo muy importante definir qué es feminismo para que pues todos estemos en la misma página, ¿no? Y luego no sé cómo esta palabra asocia de ¡ay, feminismo es lo contrario del machismo! Los dos están mal. No, gente, no. Sí, no es eso. Entonces queremos, pues ya saben, darles el significado y pues todas estas palabras que se asocian con el feminismo o con el activismo que quiere realizar esta corriente. Para empezar, la palabra feminismo viene del latín femina, que significa mujer, así literal, mujer, y el sufijo ismo, que es movimiento o doctrina. Siempre que alguien dice doctrina es como... Pues un movimiento lo tenemos mejor definido, pero doctrina suena malo, ¿no? Sí. Como estas palabras de adoctrinamiento y luego por eso surgen estas personas que dicen ¡ay, es que les quieren lavar el cerebro a todas las mujeres del mundo con sus ideas raras! Sí, generalmente tiene una connotación negativa. O sea, por ejemplo, el racismo. O sea, pues viene de raza y el doctrinamiento de las razas, que pues obviamente pues pone una raza encima de otra. O nos quiere convencer de eso, pero no tiene nada que ver. Sí, hay como muchos problemas en sí de la raíz de la palabra, pero ha evolucionado tanto que pues ya no es literal, digamos. Ajá, sí, claro, no es un literal. significado literal. Para que todos entendamos qué es feminismo, es un conjunto heterogéneo, o sea, variado, diverso, de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la equidad de género. Y eso básicamente significa que los hombres y las mujeres deberíamos tener los mismos derechos y obligaciones en nuestra sociedad. Eso es feminismo. Creemos que somos iguales. Punto. Además, creo que sí tenemos que partir de la base de que históricamente las mujeres sí hemos sido segregadas y dejadas de lado cuando tiene que ver con derechos, ¿no? Es relativamente nuevo que podamos votar o tener educación superior o tener propiedades a nuestro nombre, manejar nuestras propias finanzas. Y que a final de cuentas no nos definamos como personas a partir del hombre. O sea, una mujer es una persona por sí misma. No necesita que un hombre la defina. Por ejemplo, como dice Edna, no es nuevo que las mujeres hayan tenido que casarse para poder ser y tener ciertos derechos. O sea, si una mujer antes no estaba casada, pues no tenía propiedades, no podía heredar, le podían quitar la custodia de los hijos si el hombre decidía. No sé, muchas cosas que estaban puestas en la ley que una mujer no podía hacer. Y a final de cuentas lo que queremos es que la ley remarque que independientemente de tu relación, tú tienes una variedad de derechos que nadie te va a quitar por tu género. Como persona, tal cual. Como persona. O sea, básicamente estamos diciendo que las mujeres deben ser respetadas como personas. Y como ciudadanas, con leyes que las avalen y que no favorezcan la desigualdad, etcétera, etcétera. Por el simple hecho de que son seres humanos. Sé que suena novedoso, pero las mujeres somos seres humanos. Ah, ya sé. Merecemos respeto por ser seres humanos. Pero sí, aparentemente es una idea muy radical para ciertas personas. ¿Me estás diciendo que la realización máxima de la mujer no es tener hijitos, Merce? Así es, no es tener hijitos y no es casarse. Pues como decíamos, esto es, pues históricamente hablando, es relativamente nuevo. La lucha del feminismo no tiene 100 años. Pon tus 150 del voto para acá, siendo muy optimistas. Bueno, de que empezó la lucha por el voto, que no es necesariamente cómo empezó la lucha feminista, pero... fue la gran victoria. Ajá. O sea, incluso si pensáramos que tiene 200 años, ¿contra cuántos miles de historia de la humanidad? Exacto. Si lo piensan, no es nada. Entonces, ya que estamos en la misma página, ya que entendemos todos qué es feminismo, pues les voy a hacer unas preguntas para que ustedes solitos se las respondan. ¿Crees que una mujer y un hombre deben ganar la misma cantidad de dinero si están en el mismo puesto? ¿Crees que una mujer tiene el derecho de decidir si quiere o no tener hijos? ¿Crees que no deben discriminarte por tu género? O sea, por ejemplo, que no te den un trabajo simplemente porque eres mujer. O que no te dejen entrar a un lugar porque eres mujer. O ya sea bar, una universidad, a una carrera. Sí, exacto. ¿Y crees que los derechos entre los hombres y las mujeres son iguales?
Si te respondiste sí a cualquiera de estas 5 preguntas, eres feminista. Sí, quizás no lo sabías, pero eres feminista. Exacto. Y eso es, a final de cuentas, la raíz del problema, digamos, del el activismo feminista que estamos viviendo el día de hoy. Es muy difícil para muchas mujeres jóvenes como relacionarse con una palabra que tiene mucha historia y un significado que ha cambiado a lo largo de los años. Sí, que también de repente socialmente a últimas fechas se le está dando un peso muy negativo, ¿no? Sí. Cuando llega bueno, le llamaré esta masa informe de personas, para no apuntar dedos, y te dicen, no, es que ya la igualdad ya está lograda, este montón de mujeres violentas, peludas, que odian a los hombres, y solo están aquí para causar problemas, no tienen ningún reclamo real. Y que quieren deshacer los valores que nos mantienen como sociedad. Y quieren anarquía. No. Sí, es como, pues nadie quiere ser nada de eso. No suena muy positivo que digamos. Sí, y de hecho, esta idea está ligada a un momento específico dentro de la historia del feminismo, que pues obviamente, pues digamos que los medios de comunicación pues siempre se van con lo más fácil o lo negativo para poder exponer algo, ¿no? Es muy difícil, hasta para nosotras que vivimos como feministas todos los días y nuestras decisiones y nuestro pensamiento está ligado a un pensamiento feminista, se nos hace difícil definirlo. Pues obviamente a la hora de empaquetarlo para las masas, pues lo van a hacer lo más sencillo y hasta lo más tonto posible para que, entre comillas, todos entendamos. Pero está muy mal y ha generado, pues sí, nos ha hecho mucho daño. Sí. No, además es como una lucha diaria, porque puede sonar como tonto y arbitrario. Sí. Pero eso de que estás en la oficina y dices, bueno, es que yo soy feminista. No, tú no eres feminista, tú te arreglas, te maquillas y no odias a los hombres. ¿Y en qué momento eso tiene que ver con el feminismo, amigo, amiga? No entiendo. Sí, de hecho es muy importante decir que la feminidad, o sea, la manera en que tú expresas tu feminidad no tiene nada que ver con el feminismo. No. O sea, si te maquillas, si te arreglas, si te gustan dar tacones, en faldas, no tiene nada que ver con el feminismo. La labor del feminismo, a final de cuentas, se reduce a derechos y obligaciones. O sea, que todos tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, independientemente de nuestro género, nuestra religión, dónde nacimos, qué clase socioeconómica pertenecemos. O sea, no tiene nada que ver con la manera en la que te vistes. Por ejemplo, a mí me encanta jugar con maquillaje, pero yo lo veo como una forma de expresión. Si me topara con una feminista, digamos, muy radical o muy liberal, pues sí, claro, me criticaría, pero pues también es como esta onda de yo sé cómo vivo mi feminismo. Yo sé que a la hora de tomar mis decisiones hay un ideal feminista ahí que no se va a ir nada más porque me puse el labial. Claro. No, y ahora que tocas eso de las relaciones, sí me parece importante, ahora que estamos definiendo el feminismo, que el feminismo no se mete con asuntos privados, ¿no? O sea, el feminismo no le importa cómo ejerce, o no debería, y a lo mejor eso ya es muy personal mío, dictar cómo ejerces o no ejerces tu sexualidad, con quién la ejerces, de qué forma, no le importa, ¿no? Lo que quiere el feminismo es que puedas tomar esas decisiones y que nadie las use en tu contra. Exacto. O sea, por ejemplo, hablando de la sexualidad, pues sí, vivimos en un país católico, estamos en México, pues muchos católicos rechazan la homosexualidad y el feminismo dice, o sea, no importa, es una persona, tiene los derechos, si él quiere vivir su vida como quiere vivir su vida o ella quiere vivir su vida como quiera vivir su vida, si un día decide andar con un hombre y otro día decide andar con una mujer, es su problema, es su decisión, no afecta la manera en la que la vamos a tratar, no le vamos a quitar derechos, no la vamos a sentir menos, hacer sentir menos, ajá. Sí, también creo que es como importante precisar lo que ya había dicho Merce. Este movimiento es más bien político y social. Sí, o sea, no tiene que ver ni con una religión ni con ninguna especie de adoctrinamiento extraño, ¿no? O sea, tú podrías perfectamente ser católico o ser de cualquier religión o de cualquier orientación política, podría ser socialista, podría ser muchísimas cosas y aún así ser feminista, ¿no? Exacto. No son mutuamente excluyentes. Y también hay que pensar que hay muchos feminismos, que ya lo vamos a ver más adelante, pero no es como un feminismo monstruo tipo Godzilla que va a arrasar con la sociedad, no. Como en todo movimiento diverso, hay diversos enfoques y diversas formas de abarcar el feminismo. Y parte de lo que hace el feminismo o debe hacerlo tan incluyente es precisamente que todos podamos convivir con este feminismo, ¿no? O sea, ok, yo respeto cómo lo llevas tú respetas cómo lo llevo yo. Nadie es mejor que la otra persona y algo que es muy importante aclarar es que no es que seas más o mejor feminista que la otra persona. O sea, eso no existe. Sí, el feministómetro no existe, muchachos. Sí, el feministómetro es algo, no sé quién lo inventó.
Pero es algo que hasta he dicho, o sea, ni parecemos que estamos en la misma lucha, porque ahora resulta que tengo que demostrarte mis credenciales feministas. Que deberíamos sacar credenciales feministas. Estaría padre. Sí. Sí, de, oh, amiga, ¿me puedes decir tu nombre? No, esta es mi credencial feminista, por favor, no me acoses. Sí, no Adiós. estamos en el mismo nivel. Es como hasta hacen parecer que como si fuéramos un culto, ¿no? O sea, no estamos en el mismo nivel. Tú no tienes la misma cantidad de información que yo. Tú no entiendes el mundo como yo. Es nada que ver con esto. No. No. Como ya había mencionado Edna, este movimiento ha tenido varias etapas. Ha evolucionado a lo largo de los años. A lo mucho tiene 250 años a comparado de los 2000 años de historia humana en esta tierra. Entonces vamos a hablar de las diferentes etapas que en el feminismo las determinamos como olas. Digamos que son una secuencia de olas históricas y que se determinan o se han determinado según una gran victoria que han logrado las mujeres, ¿no? Una gran conquista de derechos que lograron. Primero, es importante decir que el feminismo no surgió en el siglo XIX, surgió antes. Sí. Pero se toma finales del siglo XIX como el inicio de la primera ola. Digo, también creo que es importante aclarar que así como en la música o en la moda hacemos revisiones de, bueno, en la década de los 50 esta era la moda y esto era lo que imperaba, no son como cortes precisos, ¿no? No es así como, miren, se está viendo de manera general. Ajá, así como, son las 12 de la noche del 31 de diciembre de 1959. Todos vamos a pasar a la psicodelia y vamos a dejar de hacer lo que hacíamos en los 50. No ocurre así. Exacto, realmente fue una evolución gradual. Estas olas, como dice Edna, son como en retrospectiva. O sea, ahorita lo vemos con el conocimiento de años. Así de, bueno, ya nos tocó vivir todo esto, veamos para atrás. Ok, empezamos desde tal año. Pues esto lo hicieron académicas modernas, ¿no? O sea, son las que lo revisan. Entonces, la primera ola, pues surgió en diversos países. O sea, sí hubo un movimiento en Latinoamérica, hubo un movimiento en Europa muy fuerte. Y también, pues, el movimiento más fuerte yo creo que se dio en Estados Unidos. Entre Inglaterra y Estados Unidos, como que ahí se la llevaban, ¿no? Francia puede ser. Francia. Sí, Francia siempre fue revolucionaria. Bueno, también hay que pensar que mucha de la historia que conocemos está muy centrada en el mundo occidental y en Europa. Sí. Entonces hay cosas que claro que se nos van a escapar, que Mercy y yo tratamos de investigar con todo nuestro amor, pero no sabemos, por favor, no nos linchen. Sí. La historia es así, no es nuestra culpa. Sí, e independientemente de que lo escriban, ¿cómo dicen? Lo escriban los que ganan. Sí, que la historia la hacen los vencedores. Sí, exacto, no es cierto, lo escriben los blancos. Hombres blancos. Sí, lo escriben los hombres blancos. La conquista importante de la primera ola del feminismo fue el derecho de votar. Así es, hasta finales del siglo XIX no podíamos votar. Bueno, sí podíamos votar, pero solamente mujeres de cierta clase y votaban como les decía su marido. Según yo sabía que en Inglaterra... En algunos lados. Yo sabía que en Inglaterra como la clase aristocrática podía votar, pero las mujeres tenían que votar por el que les dijera su marido. Entonces aquí el sufragio lo que hizo fue que todas las mujeres, sin importar la clase social, pudiera votar de manera independiente. Sí, creo que nos tenemos que ir como un poquitito atrás, porque como que una de las grandes primeras victorias del feminismo fue la educación. Sí, claro. O sea, la mujer se le educaba para cocinar, para estar en su casita y difícilmente... Bueno, muchas mujeres no podían ni leer ni escribir en las clases bajas. Eran analfabetas. Y en las clases aristocráticas sí sabías leer y escribir, pero como para llevar las cuentas de la casa. No era como que esperaran que te volvieras una gran académica, ni mucho menos. Y también para entretener. O sea, había muchas mujeres como que... toca el piano y... y le leían al marido Léenos el poesía, libro. por favor. Sí, era para entretener. Y pues todos sabemos la historia de Sor Juana Inés de la Cruz, que es como esta historia de una mujer que se tuvo que vestir de hombre para esconderse y poder educarse. Y ese es un caso entre miles, pero a final de cuentas las mujeres no eran educadas más allá de para conseguir un marido. Es que además hay como miles de estos casos de, quiero ser militar, me vestiré de hombre. Exacto. Quiero ser sacerdote, me vestiré de hombre. Sí, quiero ser doctor, me vestiré de hombre. Sí. Y pues es que también en esta época la única función de la mujer era parir y cuidar la casa. No estaba en el campo laboral. Y eso es algo muy importante que todos debemos entender, porque a la hora de hacer esta retrospectiva, como mujeres modernas, entre comillas, pues lo vemos con ojos modernos, de que no entendemos lo que era que nos dijeran, no,
tú solo vas a tener hijos. Hay mujeres que todavía viven esa realidad, pero nos cuesta trabajo entenderlo desde una perspectiva moderna. Sí, claro. Y además si tenías una granja o mal que bien estabas por alguna razón en algún estrato más bajo de la sociedad y sí estabas en el mercado laboral, el sueldo se lo daban a tu marido. O sea, a ti como mujer no te pagaban. Era como, aquí está el sueldo de su señora, buen hombre. Y aparte, si, por ejemplo, eran granjeros o agricultores, tú tenías que ayudarle al marido. O sea, se dividían el trabajo, pero era para sobrevivir. Sí, tampoco o sea, no era opcional. No podemos, si no cortamos el trigo no vamos a poder comer. Básicamente. Exacto, entonces eso es algo muy importante. O sea, intenten abrir su mente tantito y no verlo con tantos ojos modernos, porque pues sí es importante entender que todas estas conquistas dieron pie para la siguiente conquista. O sea, el mundo se le fue abriendo a las mujeres después de esto. Sí, claro. Y además creo que en ciertas épocas, para nosotras como mujeres modernas que ya hemos ganado mucho, todo es como, ay, qué obvio. Pero para ellas no, o sea, para ellas eran como terrenos totalmente inexplorados y cuando llegaban y al fin tenían la libertad de explorarlos era como, bueno, ahora ya me di cuenta que también debería poder hacer esto, ¿no? Exacto, o sea, ¿por qué solo puedo hacerlo si está mi marido? ¿Por qué solo puedo hacerlo? O sea, si yo quiero ir a estudiar, ¿por qué no puedo ir a estudiar? O sea, como ese tipo de cosas que nosotros damos por hecho, pues no existían, así literal. En el siglo XIX no existían. Bueno, todo empieza con el asunto del voto, ¿no? Porque muchas mujeres dicen, bueno, si podemos votar por quien queramos y elegir, bueno, por quien queramos, las que ya podían votar, pero el marido les decía... no hay una mujer en ese puesto que nos pueda representar. Sí, o gente que de plano no podía votar en absoluto, era como, oigan, las mujeres podríamos votar y si pudiéramos votar, podríamos ser electas y tener acceso a puestos de poder y representar a otras mujeres. O elegir quién nos gobierna sobre los intereses y lo que esperamos que el gobierno haga por nosotras. Exacto. Porque somos la mitad de la población. Sí. Y la Segunda Guerra Mundial fue algo muy importante para las mujeres. Porque los hombres se fueron a luchar por la libertad. No sé qué estaban haciendo. Y las mujeres, por primera vez en su vida, entraron al campo laboral. Entonces ellas, pues ya no... eran amas de casas. Por primera vez en la historia, las mujeres, ya no se esperaba que las mujeres fueran solo amas de casa. Tenían que ser fuerza laboral. Sí, porque no había de otra, no había hombres en el país. Literal, no había hombres. Tenían que ser fuerza laboral. Que digo, también es como pasa mucho en Inglaterra y en Estados Unidos y en los países que están de facto en la guerra, pero por ejemplo no pasa mucho en México o en América Latina porque no le entraron a los guamazos. Bueno, México le entró con un escuadrón de aviones y no salió bien, pero... no estaban primordialmente en la guerra como con un asunto de reclutamiento que impactara realmente en la población del lugar, lo que sí le pasó a Europa y Estados Unidos. Sí, o sea, de repente más de la mitad de la población masculina desapareció porque no regresaron, o sea, todos se murieron. Entonces, pues las mujeres se dieron cuenta de que podían servirle a la sociedad de otra manera y nunca jamás en toda la historia se habían dado cuenta. O sea, fue como despertar así de... puedo trabajar y ganarme mi sueldo y ser independiente y no necesito a un hombre que traiga el pan a la casa porque yo puedo traer el pan. Básicamente, ¿no? Pero luego pasó algo muy trágico. El gobierno dijo, no, ya regrésate a la casa. Sí, es porque que ya regresaron los hombres. Termina la guerra, regresan los hombres y es como, además, mucha de nuestra población se murió. Necesitamos a alguien que tenga hijitos. ¿Quiénes pueden tener hijitos? Las mujeres. ¿Qué hacemos? A su casa. Y es esta generación que se le conoce como los boomers, ¿no? Los baby boomers, o sea, la explosión de los bebés, básicamente. Bueno, cuando lo dices literal suena muy extraño. Bueno, así es que lo traduje literal, perdón. No está bien, solo me imaginé una explosión de bebés y fue como muchos bebés. Entonces, pues las quisieron volver a meter a la casa y decirles, no, pues es que ya, ¿no? Fue una situación extraordinaria, cumplieron con su función, ustedes váyanse otra vez a tener hijitos y que el hombre sirva como cabeza. Y muchas mujeres dijeron, no quiero. Bueno, pero es que además, es decir, aquí como hay que tener en mente que, por ejemplo, en Estados Unidos las mujeres lograron el voto en 1920, en Inglaterra en 1918, y como que se desmovilizaron, dijeron, bueno, ya logramos el voto, como tenemos los mismos derechos, todo va a funcionar y va a ser mágico, maravilloso y será un mundo feliz de equidad. Y no. Y entonces vino la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda, en esa inter no pasó gran cosa, porque las guerras como que dispersaron a la población y había otras necesidades más urgentes como comer y salir al día con el racionamiento. Pero pues
fuera que no se dio como la equidad que esperaban, como que sí se movió algo. Por lo mismo de las guerras, o sea, sí como que de repente, pues no sé, como que la máquina tenía que seguir funcionando y pues todas las piezas entraron en su lugar y al mismo tiempo, pues las mujeres se dieron cuenta que podían contribuir de alguna u otra forma. Entonces, cuando las quisieron obligar a regresar a la casa, yo me imagino que sí hubo como una campaña gubernamental muy grande, ¿no? Sí, hubo campañas gubernamentales de ahora puedes servir al país teniendo como 20,000 hijos. Bueno, no 20,000, no, pero... Ajá. O sea, repoblar. Y también, pues esta es la época en donde, sobre todo en Estados Unidos, pues hubo un avance económico y un crecimiento muy grande. Entonces se formuló el estereotipo que seguimos buscando el día de hoy, pues de la mamá perfecta que usa los electrodomésticos, que solo está en la casa, que sabe cocinar. Bueno, es que además la tecnología era nueva. Como, puede ser una maravillosa ama de casa, particularmente, bueno, en Estados Unidos y claro en México, porque la vecindad a veces nos hace mucho daño, entre bien y daño. Pero es este asunto de, bueno, ya hay lavadoras, ya hay refrigeradores. Vas a tener más tiempo para servirle a tu hombre. Ajá, así como, ahora con esta tecnología, ¿por qué no horneas tu propio pan? Porque ya tienes una cocina integral bonita. Sí. Y además te tienes que ver bonita tú, porque eres el gozo de la familia. Sí, como que aquí creo que empezaron a surgir a nivel masivo las marcas de maquillaje, las revistas que... O sea, ya no ibas a la escuela, la mujer ya no iba a la escuela para que le enseñaran a ser mujer y buena esposa, sino que había publicaciones que te vendían productos que te iban a hacer y convertir en la mujer y esposa perfecta. Bueno, que también en la escuela, y creo que todavía existe en algunas escuelas este asunto de la materia esta de economía del hogar o educación doméstica o algo así. Creo que sí, creo que ya son más raras, pero yo hablaba más como de estas escuelas a las que las mandaban para enseñarles modales. Ya, estas de señoritas, sí. Ándale, la escuela de señorita, esas meras. Pero sí. Bueno, cuando hablas en... sí. Digo que es como muy victoriano, ¿no? La escuela de señoritas. Sí. Creo que cuando pensamos en este periodo de regrésense a su casa, un muy buen ejemplo en los medios es esta película de Julia Roberts, la de La sonrisa de Mona Lisa. Ah, sí, es muy buena. Donde ves a una mujer, entre comillas, independiente, viviendo sola, lejos de su hombre, sí, queriendo ser maestra. Ajá, y a todas estas niñas que les dicen, no, lo más importante en tu vida es conseguir un buen marido, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ese sueño doméstico se derrumba? Porque se derrumba. Claro, entonces, y claro, estamos de acuerdo que en esta época, pues el divorcio no era común ni era súper mal visto, entonces... Sí, no, y además es como escalonado porque no era común ni era súper mal visto, pero por lo menos había lugares como Inglaterra, Estados Unidos, México, donde al menos legalmente te podías divorciar. Te iban a hacer la vida miserable, pero te podías divorciar. Ajá. En España tenían un dictador y no se podían divorciar ni de broma en esa época. Y aparte siempre salía sufriendo más la mujer, porque pues era la dejada, se quedaba con los niños. ¿Qué iba a ser de ella sin un hombre? Por Dios. Entonces, después de este debrayes, básicamente las mujeres dijeron, ya tenemos educación, podemos ir a la universidad. No había muchas carreras que podían estudiar, o sea, estamos hablando de que había como 2 carreras, secretaria o enfermera o maestra, 3 carreras a las que se podían dedicar si querían entrar al campo laboral. Bueno, además existían estas carreras que eran horrendas. Taquigrafía. Bueno, no son horrendas, es decir, las carreras per se son maravillosas, sino la concepción social que se tenía de esas carreras era horrenda, como historia del arte, ¿no? O sea, la carrera es preciosa, pero existía esta idea de, bueno, las mujeres van a estudiar filosofía o van a estudiar historia del arte. Para mantenerlas tranquilas. Como para que tengan educación superior, pero en el fondo siguen siendo carreras mientras se casan. Exacto. Y pues de hecho, regresando a La sonrisa de Mona Lisa, esta película, pues había muchas universidades, ¿no? Que incluso se formaban con la idea de, aquí es solo paso para que te cases. Entonces estaba la universidad de mujeres y al lado estaba la universidad de hombres, siempre como convivían y ahí es de donde sacaban sus esposos, digamos. Básicamente. Sí, así funcionaba la educación. Sí, bueno, mujeres. El caso es que en algún punto muchas mujeres empezaron a deprimirse o estar insatisfechas o sentirse mal y era como este problema sin nombre, pero que era muy generalizado. Hasta que llega Betty Friedan con su libro La mística de la feminidad y dice, bueno, todo esto pasa porque son mujeres que tienen que favorecer el trabajo de cuidados de todo mundo y estar ellas y sus intereses y sus metas en último lugar. Y también viene como muy de la mano con Simone de Beauvoir en Francia, que escribe El segundo sexo,
que está un tratado sobre exactamente la feminidad, pero la forma en la que se construye en la sociedad, ¿no? Entonces ella decía, bueno, no es que nazcas mujer, llegas a hacerlo. Exacto. Llegas a hacerlo porque la sociedad te educa enseña, de cierta forma. Y hablaba, es muy interesante leer a Simone de Beauvoir ahorita, o sea, en esta, porque mucho de lo que lees, pues sí lo sientes de otra época. Y como muchísimas obviedades que dices, pues sí, claro. Pero, o sea, esto era nuevo. Las mujeres estaban literal descubriendo que podrían tener un objetivo afuera del hogar. O sea, podrían aspirar a algo que no fuera a ser mamás. Y eso era revolucionario para aquella época. O sea, era súper revolucionario, que es algo que se nos olvida ahorita. Sí, no, y además, incluso a pesar de la primera y de la segunda ola, creo que incluso ahora, pero bueno, en esa época, este argumento biológico de es que como somos físicamente diferentes, exacto, obviamente el hombre es superior porque no tiene síndrome premenstrual, sigue muy vigente, ¿no? Y en ese entonces era totalmente vigente y era como, claro, somos diferentes porque ustedes son un montón de locas histéricas. No. Y pues esta onda de que somos diferentes porque, o sea, es algo muy tonto. Los hombres somos altos y las mujeres somos chaparras. Los hombres son más más musculares. Más. Las mujeres son diminutas. Y pues igual, o sea, se creó un ideal de la mujer perfecta, que es este estereotipo de 1950 que nos siguen queriendo imponer. Oh, sí. Por alguna extraña razón. O sea, los conservadores por lo regular son las personas que dicen, no, es que tienes que ser la mujer perfecta, y siempre remiten a este ideal de 1950. De mujer de su casa. De mujer de su casa, que no sale de su casa, que siempre está arreglada, entaconada en su casa mientras aspira. No sé, ¿por qué? Porque unos señores publicistas que eran todos hombres en una oficina de Nueva York, a lo Don Draper en Mad Men, dictaron que así era. Sí, o sea... Porque ellos no usan tacones y no aspiran. Exacto. Entonces, a final de cuentas, es un ideal que yo creo que nunca ha existido. Que más bien como que se la creyeron. Se la creyeron todos. Pero nunca ha existido. O más bien es eso, ¿no? Es un ideal, pero no es real. Las idealizaciones y las fantasías no son reales. Repitan conmigo, no son reales. Entonces empezó la lucha. Otra vez. De nuevo. Y de hecho aquí, esta fue la época, digamos, más radical del feminismo. Y es de donde, amigos, surgió la gran imagen de la mujer que quema sus brasieres y odia a los hombres. De aquí surgió, de esta época. Bueno, entre sí, ¿no? Porque también es este asunto de los grupos que son contrarios al feminismo. Ajá. Es que incluso a las sufragistas... porque siempre existe como esta idea de... Es que las sufragistas de la segunda ola eran mujeres hermosas y beatíficas que decían, ay, ¿me dejas votar? Por favor, ¿me dejas votar? ¿Sí? ¿Por fin? Y no es cierto. O sea, las mujeres hicieron huelgas de hambre, pusieron bombas, golpearon policías, pusieron bombas. Y además o sea, de verdad hay muchos métodos de protesta radical que les debemos a ellas y que a ellas se les ocurrieron primero. Por el simple hecho de que ellas lo hicieron, los hombres no supieron cómo reaccionar, ¿sabes? O sea, siempre fue como, ay no, ahí va otra vez. Que es vuelta a este estereotipo de mujer radical, que si no te doy lo que quieres, ¿me vas a poner una bomba? Pero además el discurso es el mismo, ¿no? Es como son feas, nadie las va a querer, odian a los hombres. Por alguna extraña razón, una mujer que piensa tiene que estar fea. Y además es como, a ver, vamos por partes. Uno, han pasado casi 150 años y no pueden como buscar otros discursos de oposición al feminismo. Siempre es el mismo cartón de esta mujer fea, solterona, amargada, sin hijos, o sea, de verdad siguen reproduciendo ese discurso después de 150 años. Paso 2, ¿qué les importa si estoy fea o estoy bonita? No tiene nada que ver con mis derechos. No tiene nada que ver con mis derechos. 1, 2, como ¿por qué el único parámetro para validar a la mujer tiene que ser su belleza física? Que es de vuelta a este ideal de la mujer arreglada en su casa, hermosa, esperando al marido para atenderlo. El hecho de alejarnos de ese ideal y de ese estereotipo pone nerviosa a la gente. Y es como ya no saben qué hacer. Ya no saben cómo responder. Sí. Pues mucha de la lucha de la segunda ola se dio en las universidades y en las calles. Bueno, igual, ya tercera, ¿Estamos en la tercera? Ya estamos en la tercera. Ya llegamos a la tercera. Ok, entonces ahora sí, se dio en las universidades. Es que además nótese que cuando eres una feminista moderna, entre comillas moderna, o sea, digo moderna porque vivimos en la era moderna, no porque
seamos muy modernas, es que todo es como un gran déjà vu, ¿no? Sí. O sea, de repente estamos teniendo más o menos los mismos problemas que nuestras tatarabuelas y ya todo es como un gran continuo de desigualdad. Y aparte, pues como dices, tenemos los mismos problemas, pero también se nos olvida desde hace cuánto están luchando por esto. Ajá. Se nos olvida que desde antes de la Segunda Guerra Mundial estaban peleando por esto, que después de la Segunda Guerra Mundial otra vez tuvieron que pelear por esto. Y así sucesivamente hasta que se fueron dando estas pequeñas victorias. Sí, y además es como, de verdad mi bisabuela peleó para que yo pudiera entrar a la universidad, para que un profe me diga, es que las mujeres no sirven para esto, o me acose, o me diga, es que estás emocional. ¿De verdad? ¿De verdad? 150 años para esto. Y también lo que nos llama mucho la atención, bueno, a mí como feminista, es que pues sí, la mayoría de la lucha la hicieron las mujeres. Porque hasta hace poco, o sea, muy, muy poco, los hombres ni locos se declaraban feministas o que querían entender cuál era la raíz de lo que estábamos peleando. No, yo creo que estaba muy bien avanzada la tercera ola y ya he hecho muchas cosas como cuando ellos dijeron, oye, sí, como que son personas. Ajá, o sea, como que se tardaron muchísimo. Y no es que no existieran aliados, o sea, yo estoy segura de que sí siempre ha habido, seguramente. No lo dudo, pero pues... Digo, está, por ejemplo, en la primera ola, una de las mujeres más citadas es Mary Wollstonecraft, la mamá de Mary Shelley. Ajá. Y Edwin Godwin, que era su pareja, que no siempre fue su marido como tal, porque ellos también tenían como este asunto del matrimonio, no es la única forma de crear una relación heterosexual. Y que la apoyó y que le dio espacios y avanzó su plataforma, pero avanzó su plataforma. Él no se puso ahí y quiso convencer a otros hombres. Ah, no. O sea, solo fue ese como era que trabajo de ella. La apoyó, pero no se metió a los trancazos, diría mi abuela. Exacto. Y yo te apuesto que él estaba muy de acuerdo con su mujer. O sea, sí, con la educación. Pero, digo, tanto que le dio educación a su hija. Exacto. Cuando la mamá murió, pero... Y asumió y adoptó a la hija. Ajá. O sea, pero a final de cuentas era un hombre en una posición que pudo haber avanzado la lucha, pero no lo hizo por lo mismo de los parámetros sociales de que, ay, tu mujer está toda loca, contrólala. A él, bueno, es que se le iban la encima. Locura es como todo otro capítulo del que tenemos que hablar. Sí, la locura y el feminismo están como muy ligados por la manera en que nos las han tratado a lo largo de la historia. Sí, y de repente, por ejemplo, cuando este asunto de depresión doméstica hizo avanzar mucho la lobotomía, y es un asunto como muy triste y muy sádico de la historia. Que yo creo que en algún capítulo vale la pena, porque a final de cuentas la lobotomía se creó para controlar. Sí, claro. Entonces, era como, no está contenta, siempre está triste, está de mal humor, y entonces... Vamos a chingarle el lóbulo central de su cerebro. Un doctor como sin mucha lógica médica fue así de, oye, creo que tengo un tratamiento revolucionario para curar la depresión. Ay, Dios mío, no. Tanto así que creo como robots. Pero sí, esa es otra triste historia. Sí, es muy triste. Pues ya, como decía, en la tercera ola, pues empezaron a avanzar bastante. O sea, y empezaron a darse cuenta que efectivamente las mujeres nunca han sido iguales a los hombres, nunca han tenido el mismo derecho que los hombres, ni las mismas oportunidades que los hombres, y poco a poco se fueron abriendo estos espacios dentro de las universidades, por ejemplo. Y pues ya había profesoras. Y no solo que enseñaban, sino académicas, investigadoras. Creo que también en esta época se dio la primera doctora, no enfermera, doctora. Sí, doctora en cosas. Exacto. Sobre todo, la gran lucha yo creo que estuvo en el cuerpo de las mujeres. Sí, bueno, es que además llegan los anticonceptivos, que es una de las cosas que empuja muchísimo la tercera ola. Sí. Porque ahora ya, o sea, ya no es... tienes hijos porque tienes hijos. Es como tienes la opción de no tener hijos. Y eso, otra vez, eso era revolucionario, porque hasta ese momento la mujer, su rol en la sociedad se definía a partir del hecho de que biológicamente podía parir. Sí, y además en Estados Unidos tenían como este dicho de, ¿cuántos eran? 3 antes de los 30. Ajá. 3 before 30. Sí. Que eso es como, ¿qué? Yo ya pasé por mucho los 30 y voy en 0, entonces, en ese entonces mi valor habría sido nulo y había sido esta solterona lamentable. Pero también tiene mucho que ver y va de la mano con la tercera ola. O sea, no entendían el cuerpo de la mujer. O sea, no sabían qué pasaba dentro de nuestros cuerpos.
todo el mundo daba por hecho que la biología era como a partir del hombre, ¿no? O sea, si a él tiene un intestino, nosotros debemos tener intestino. O sea, como que no entendían las hormonas. Como las hormonas, el placer, el exacto. clítoris, ese gran desconocido. Y pues empezaron a investigar y empezaron a salir muchos estudios y pues las mujeres empezaron a dar cuenta que existía una autonomía, que ellas podían decidir qué hacer con su cuerpo. Y como dices, el anticonceptivo llegó y de repente pues una mujer podía decir, ¿sabes qué? Creo que no me voy a casar y no voy a tener hijos. Y eso era revolucionario. Sí. O no los quiero ahora. Exacto. O ya tuve uno y no quiero más. O puedo decidir tenerlos o puedo decidir no tenerlos en algún punto y no importa, no me hace menos. Que también va, digo, años después, pero va muy de la mano con el asunto de la legislación del aborto, que también es otro gran tema. Aquí fue donde se empezaron a lograr como grandes victorias legales, o sea, de que una mujer tiene autonomía sobre su cuerpo, puede tener un puesto de liderazgo, o sea, molestaban mucho a las mujeres que querían ser ambiciosas y querían tener una carrera y pues no se querían casar y pues les decían de todos los nombres que se les ocurrió, pero pues ya existía la posibilidad y había mujeres en puestos de liderazgo, había mujeres emprendedoras, que eso no había existido antes. No, y además también surge este concepto de la sororidad y los grupos de mujeres y la movilización, sí, en grupo, valga la redundancia, ¿no? Y, bueno, empiezan a surgir estos colectivos y estas ligas de mujeres que dicen, bueno, vamos a empujar por las reformas legales que necesitamos, por las reformas sociales que necesitamos. Y sucede que, bueno, antes estaba el feminismo liberal que decía, bueno, una vez que podamos votar y tener puestos de poder, todo como va a ser un mágico mundo de equidad, porque ya vamos a ver logrado cosas. ¿No? Sí, no. Y no. Bueno, éramos jóvenes e inocentes y creíamos eso. Pero cuando las mujeres empiezan a ya votar y ser votadas, a tener puestos de elección, a tener educación, a tener los escaños en congresos y demás. Hacerse expertas en temas. Por ejemplo, aquí surgió Gloria Steinman. Y ella es como una súper erudita del feminismo que ha desarrollado teorías y ensayos y siempre le piden su opinión y ella está así puesta al frente y hablando en nombre de todas. Eso no existía. Ese en otra época hubiera sido un hombre. Sí. Un hombre diciéndonos cuáles son nuestros derechos. Que para México sería, por ejemplo, Rosario Castellanos, ¿no? Que se pone a estudiar el papel femenino en la sociedad, el feminismo. Y que se pone a enseñarlo dentro de sus clases universitarias, por ejemplo. Digo que además es un problema que sigue, pero era todavía más obvio en ese entonces. Tú a veces te metes en una carrera, la que sea, y no hay mujeres en la currícula, ¿no? Exacto. O sea, como si las mujeres no hubieran escrito, no hubieran pintado, no hubieran hecho estudios científicos, no hubieran hecho nada, ¿no? Son mínimas. Entonces de repente parece que como hay una o dos en tu currícula, es como es que eran mujeres excepcionales y son la excepción de todas las demás que no son capaces. No, perdóname, no, es que nos invisibilizaste todo este tiempo y escogiste ejemplos para hacernos creer, sistema patriarcal, que algunas lo logran y es porque... Que muy pocas lo logran. Muy pocas lo logran y es porque ellas sí le echaron ganas, ellas sí pudieron y entonces todas las demás son un montón de quejumbrosas. Que al final de cuentas se reduce a volver a este ideal de la mujer en su casa, de que pues si veo ejemplos de que hay mujeres que están haciendo otra cosa, ella va a querer hacer otra cosa y las tenemos que controlar. Todo se reduce a ese control y pues en esta tercera ola como que se empezó a deshacer un poquito el control, no se deshizo del todo, pero sí fue un momento de decir, mira, aquí estás controlando y como que empezar a señalar. Pero es que además se pusieron en la mesa temas que antes no habíamos visto, ¿no? Porque... O que nunca se hubiera, o que por ejemplo que nunca hubieran pensado los hombres que eran importantes, como esta onda de los derechos reproductivos. O sea, ¿cómo? ¿No quieres tener hijos? O sea, ¿cómo? Me estás diciendo que no todas las mujeres quieren tener muchos hijos. O sea, que no quieres parir 17 hijos uno tras otro así, porque, ¿qué? ¿Cómo? O sea, eso, ¿cómo que no? Y como no entendían. Sí, y además está este asunto de temas que antes no se habían tocado y que eran tabú, como la violencia doméstica, la violencia sexual. Que está muy ligado a los derechos del matrimonio, que por ejemplo intentaron luchar en la primera ola, o sea, de que pues, nosotros también tenemos derecho de tener un lugar seguro, no somos propiedad del hombre, porque pues durante mucho tiempo se creyó que en cuanto te casabas,
pasabas a ser propiedad de tu esposo. O sea, ya no eres propiedad de papá, ahora le perteneces al esposo. Y pues como eres su propiedad, él puede hacer lo que quiera contigo. Y pues claro que había muchísimo abuso psicológico, físico, de todo, económico, de todo tipo, pero nunca se había señalado hasta esta tercera ola que dijeron, a ver, sí puedes meter a un hombre a la cárcel por pegarle a su esposa. Sí, no, además es que también dejamos de normalizarlo, ¿no? Exacto. O sea, conforme el mundo se le va abriendo a las mujeres y ellas dicen, espérate, no es normal que si yo no quiero tener sexo, mi marido me obligue. No es normal que cuando llegue borracho me golpee. Ajá, o a los niños. O a los niños, exacto. Entonces, pues como se empezaron a traer todos estos puntos a la mesa, ahí fue cuando muchos hombres aliados empezaron a dar cuenta de que ellos tenían que participar. Quisieran o no. Tenían que hacerlo. Porque a final de cuentas, amigos, vivimos en un patriarcado. Y el peso de la opinión de un hombre es mayor que el de una mujer. O sea, si un hombre dice, oye, aquí hay un problema, aunque 20 mujeres hayan estado gritando, nadie las va a pelar hasta que llegue el hombre y diga, aquí hay un problema. Es como BoJack Horseman, este capítulo en el que dice Dayan, el problema del feminismo es que lo hacen las mujeres. Mira, a mí todo el mundo me escucha. Exacto. Más o menos eso. Es eso, básicamente. Entonces, pues sí, hubo más visibilización, hubo más actividad, hubo una radicalización muy fuerte, pero no se logró un mundo equitativo. Sí, yo creo que porque yo siempre he tenido muchos problemas como a la hora de relacionarme con esta parte de la historia del feminismo. O sea, para mí la tercera ola es un poco problemática porque se dio mucho pues en estos países desarrollados, se dio mucho en clases socioeconómicas muy altas. O sea, la educación, aunque estaba abierta a todos, no todos tenían las mismas oportunidades. O sea, había segregación en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, había escuelas para negros, escuelas para blancos. Pues el feminismo se llevó por mujeres blancas por mucho tiempo, que lucharon por derechos y que lograron muchas cosas, pero a final de cuentas se quedó en un universo blanco. Sí, y justo, o sea, tuvo que avanzar mucho esta tercera ola para que llegaran mujeres negras a decir, oigan, yo tengo doble discriminación porque soy negra y porque soy mujer, ¿no? Y nadie lo ha tratado. O bueno, en algún momento, hace muchos años antes, como por ahí de la segunda, sí estaba esta Sojourner Truth, que creo que era sudafricana, que era una esclava negra. Ajá, sí. Pero además también sigues pensando, pues espérate, hasta muy entrados los años que fueron 90, Sudáfrica seguía segregada. Estaba el apartheid. El apartheid se abolió hasta casi los 2000. Entonces dices, ok, estaban peleando para que las mujeres fueran consideradas como ciudadanas completas, pero las blancas. Mujeres blancas. Ajá, o sea, ¿qué onda con las mujeres negras, asiáticas, las latinas? O sea, ¿qué onda? Sí, y también estaba que surge la teoría queer y es como, a ver, espérame, ¿y qué pasa con las mujeres lesbianas? Exacto. O con las mujeres trans. Entonces, pues, como dices, Edna, tuvo que avanzar muchísimo la tercera ola para que dijeran, pues todas somos mujeres y pues el hecho de que yo sea blanca y tú seas negra o tú seas latina y yo sea asiática no debería importar porque pues, tu género es el mismo que el mío. Que es un concepto que todavía le cuesta trabajo a muchas mujeres privilegiadas. Pues que además, creo que aquí tenemos que tocar un punto muy importante, que es doloroso y es espinoso, pero es real, está ahí, lo tenemos que trabajar. Las mujeres somos machistas también. Ah, claro. O sea, crecimos, nacimos, nos socializamos en una sociedad machista y es un trabajar quitarnos de encima eso, ¿no? O aprender a ser sororas o aprender a entender que una mujer blanca en México tiene un montón de privilegios que una indígena no. Sí, sobre todo en México que se da mucho el clasismo. O sea, en México nos importa muchísimo dónde vives, a dónde fuiste a la escuela, dónde naciste, cómo te apellidas, en qué colonia vives, ajá, o tu color de piel, para empezar. Pues seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Y yo creo que eso es lo más importante como a la hora de ver la historia del feminismo. O sea, es un proceso. Sí. Desde que empezó la lucha hace 200 años, pues por alguna extraña razón asumieron que todo se iba a ser equitativo por el simple hecho de poder votar. Y no. Y luego asumieron que todo se iba a ser equitativo por el simple hecho de poder ir a escuelas y estudiar una educación superior. Y no. Y luego pasó la guerra. Y creyeron que ya iban a ser tratadas igual. Ganamos dinero. Exacto. Equidad. No. Entonces... Luego fue así como, tenemos control reproductivo, equidad. No.
Entonces es muy importante, pues también nosotras que vivimos el feminismo todos los días, pues no agüitarse. O sea, sí hemos logrado mucho, aceptar que hemos logrado mucho, pero también han faltado muchísimas cosas. O quién sabe, igual y pasa algo dentro de 20 años y nos dimos cuenta que nuestra visión del feminismo estaba muy cerrada y algo nos la abre. Uh-huh. Sí, todo puede pasar. Y aquí es donde surge este tema de debate de si estamos ya o no en una cuarta ola del feminismo. Que nosotras creemos que sí. Sí, yo también creo que sí. Que es una onda que dentro de unos años van a ver hacia atrás y van a decir, entonces empezó en el 2000 y tanto. Sí. ¿No? Pero pues la estamos viviendo actualmente. Uh-huh. Y tiene mucho que ver con este concepto de la interseccionalidad. Claro, y es que además no hay una declaratoria, ¿no? O sea, sí, no es como, yo declaro que estamos en la cuarta ola de aquí, desde este día en adelante. No, o sea, es un trabajo de revisión histórica. Entonces, claro que van a tener que pasar unas décadas para que los teóricos y las historiadoras y todos se pongan a estudiarlo y digan, mira, esta cuarta ola empezó aquí por tal y tal cosa. Y logró tal y tal cosa. Así como todas han logrado algo. Y yo creo que sí estamos logrando algo importante. Uh-huh. Y sí creo que está muy ligado al momento histórico en el que estamos viviendo. O sea, nunca jamás habíamos estado tan globalizados. Sí, o sea, el asunto del internet, las redes sociales y todo este acceso a la información que hay, le está dando a muchas mujeres una voz que antes no tenían, ni de broma. Y no solo, o sea, ver lo que sucede en tu propio país, sino darte cuenta que, por ejemplo, en la India, tienen exactamente los mismos problemas o peores y están luchando por eso. Uh-huh. Entonces también es como una contribución desde lejos a su lucha y que ellos contribuyan desde lejos a nuestra lucha. Y así, o sea, como aceptar que la sororidad y la hermandad pues creció más y que pues como decíamos, ¿no? Pues sí, muchas de estas olas se dieron en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, porque pues así es como manejamos la historia, pero en México tenemos como un tipo de feminismo. En Latinoamérica hay como un tipo de feminismo también que se determina por las situaciones en las que vivimos, por nuestra historia, por la cantidad de pueblos indígenas que tenemos, por la pobreza. No, y por reivindicaciones que o ya ganamos y tenemos que estar como en pie de lucha para no perder. Sí, o por cosas que están pendientes y que no hemos logrado. Y también pues como decías al principio, o sea, cada quien tiene su propio feminismo y entender que todas cabemos dentro de este feminismo, o sea, de feminismo general y cada quien lleva su feminismo individual y eso está bien. O sea, el feministómetro no existe, no tenemos por qué estar cumpliendo ciertas cajitas así de, y haces esto, buena feminista, haces esto, mala feminista. Sí, no. Y además creo que el feministómetro y muchas de estas cosas se prestan a distracción, ¿no? O sea, tenemos que tener como prioridades claras y me importa muy poco si alguien quiere vivir de tacones todo el día y tiene esa habilidad y esa gracia de la que yo carezco desde que nací. Y me importa muy poco si esa persona que quiere vivir en tacones su vida es hombre o mujer, que haga lo que quiera. Exacto. Mientras no le quiten sus derechos. Ajá, me importa mucho más que no haya ablación genital en países del mundo, que no haya violaciones intrafamiliares y que obliguen a las niñas de 12 años a tener el bebé. Ajá. O sea, esas cosas, como que eso es lo importante. Sí, o después de que te mataste muchísimos años, que te nieguen un puesto por ser mujer, o que te despidan injustificadamente porque te embarazaste. Exacto, o que, pues, no sé, vayas caminando un día en la calle y te desaparezcan porque eres mujer. O que si decidiste ser ama de casa y tienes ese acuerdo con tu pareja, luego él te empieza a maltratar o haya violencia económica o física sexual. No. O sea, esas son prioridades. No quiero que eso le pase a ninguna mujer. Sí. Pues sí, si quieren nosotros declaramos que estamos en la cuarta ola. A partir de ahorita estamos en la cuarta ola. Para efectos de este podcast, estamos en la cuarta ola. Muy bien. Ok, entonces eso es a grandes rasgos la historia del feminismo. Hay muchísima información al respecto, muchísimos exponentes, muchísimos ensayos, libros, documentales. Si quieren investigar, háganlo. O sea, es muy importante que sepan lo que se logró, cómo se logró, quién lo hizo y cómo nos puede ayudar para seguir adelante. Porque pues tenemos que aceptar que Gloria Steinem se va a morir un día. No, digo, va a pasar, pero no, por favor. Ok, pasemos a otra parte que creo que se nos hace muy importante decir, porque el feminismo no es lo mismo que el igualitarismo ni el humanismo. Sí, porque siempre hay gente, y a mí me ha pasado, yo les apuesto que conocen a alguien también, que les preguntas, oye, ¿eres feminista? Y te responden, ay no, yo creo en todos los humanos por igual, yo soy humanista.
¿eso qué? Entonces, se parecen, o sea, sí tienen como cositas en común. Sí, o sea, pero a lo mejor no son mutuamente excluyentes. Ajá. Puedes ser feminista y humanista, pero ser humanista no te hace feminista. Exacto. Pues el humanismo se me hace muy complicado de definir, porque pues hay diferentes etapas también, y pues ha habido, por ejemplo, humanismo en la pintura, o en la cultura, en la filosofía. Hubo humanismo en el Renacimiento, pero son como, no sé, como que no se puede definir una filosofía como tal y decir, esto es humanismo. Es como raro, o sea, viene de varias partes. Sí. Lo que yo pude concluir es que pues pone en primer plano como que el humano pueda desarrollar unas cualidades esenciales, que es como la dignidad, la libertad, o sea, que puedas usar tu libre albedrío, digamos, ¿no? Y que nadie te diga que no, que puedas tener acceso a la cultura, que puedas tener acceso a la ciencia, a la educación, pero no dice como, o sea, no determina el alcance, o sea, simplemente dice, como todos somos humanos, todos merecemos desarrollarnos. Fin. Ajá, que es muy bonito, pero miren, el asunto de que feminismo venga de fémina, que es mujer, tiene que ver con que estamos tratando justamente la desigualdad entre género. Y aunque suene como, ya vas a empezar con la opresión, Edna Montes. Sí, la opresión que ha sufrido un estrato particular de toda la humanidad, que somos las mujeres. Exacto. Pues ya es hora de aceptar que durante muchísimo tiempo pues las mujeres han sido tratadas como de segunda clase. Sí, como, no sé, me acuerdo mucho de un documental que vi que era una hindú y ella fue segunda hija, o sea, nació la primera hija y todos fue así de, es una niña, y como que se agüitaron, porque pues en la India, pues no sé si son más machistas que nosotros, pero pues ahí se la llevan. Entonces, tal vez lo que sí tenemos que instituir es el machistómetro. Sí, entonces ella es la segunda que nació y fue niña, y la familia se agüitó aún más, y creo que tiene que ver con el hecho de que cuando una mujer se casa en la India, por cultura, los papás de la mujer son los que tienen que dar el varo. O sea, tienen que dar pagan la dote. El dote, exacto. Entonces, pues ya tenían 2 hijas y iban a tener que dar 2 dotes, y pues se iban a quedar en la ruina. Sí, porque además, bueno, en lugares donde los matrimonios se negocian y se arreglan chiquitos, pues, la cantidad de varo que puedes dar significa la calidad de matrimonio que va a tener tu hija. Entonces, mientras más hijas, si tienes un capital limitado, más lo tienes que repartir y peor es la calidad de matrimonio que puedes costear. Y cuando Edna dice calidad, quiere decir de clase socioeconómica. O sea, de que se va a quedar pobre tu hija, porque pues no la vas a poder casar con una familia, entre comillas, bien. Digo que además todo esto es muy triste. Es muy triste, sí. Porque, o sea, claro que no me quiero meter a este asunto cultural, porque yo no soy quien para dictar cómo es o no es la cultura en la India. Pero sí es muy triste que sea un negocio. Sí. Y no un asunto de elección y posibilidades. No, y a final de cuentas están usando a las mujeres como propiedad. O sea, yo básicamente. Y traje este ejemplo que sonará muy extremo para muchas personas, pues básicamente para decir, o sea, si hubiera una equidad de género en esta situación, pues no importaría con quién se case la hija. No importaría, porque tendría oportunidad de decidir, me quiero casar, no me quiero casar, me quiero ir a estudiar. Puedo trabajar, puedo ser independiente. Exacto. Pero en este caso de los matrimonios arreglados y estas culturas, pues ahí es donde hace daño a los derechos, porque muchos de estos niños van a sufrir violencia toda su vida. Sí, no, y además hay gente a la que la van a casar a los 12, 13 años con alguien mucho mayor, y es alguien que no está ni psicológica ni físicamente apto para un matrimonio o para tener hijos o para todo esto que se espera de ella. Entonces, eso es en cuanto al humanismo. Ahora, el igualitarismo creo que habla más en sentido político. O sea, que en sentido político todos los humanos debemos ser tratados como iguales. O sea, ante la ley todos somos iguales. Pero no habla de oportunidades, no habla de derechos, no habla de crecimiento. O sea, simplemente es decir, ante la ley, si tú robas y él roba, el juicio tiene que ser exactamente igual y tienen que tener la misma oportunidad de defenderse. Pero más allá de lo legal, el igualitarismo no propone soluciones. Y por eso es diferente al feminismo y al humanismo,
O sea, a final de cuentas, el feminismo lo que quiere es que los derechos de todos, sin importar género, religión, son iguales. O sea, nadie te va a quitar tus derechos. El humanismo y el igualitarismo simplemente dicen, pues como seres humanos debemos ser igual ante la ley, o como seres humanos deberíamos tener oportunidades para desarrollarnos, y de ahí no pasa. Sí, además digo, en la teoría es precioso. Ah, claro. Porque en la teoría es precioso y ahí Y sí se entiende. podemos votar y tenemos muchas cosas ganadas, pero la práctica es diferente, ¿no? La práctica es tan diferente que una mujer que tiene un aborto espontáneo termina presa, y como es indígena, no tiene traductores, ni tiene... Digo, yo sé que la justicia en México es muy deficiente para todos, pero si de por sí ya es deficiente para todos, para las mujeres hay factores de riesgo que son peores, ¿no? Entonces esta mujer que es indígena, que abortó accidentalmente, termina presa por homicidio o por leyes que no tienen mucho sentido, y además no tiene un traductor, y la justicia no se puede hacer de la forma... No, y que aparte ni les importa. Sí, ni les importa. Porque no tienen esa sensibilidad de decir, ay, esta mujer tiene derechos. O sea, tenemos que hacer todo lo que está a nuestro poder para poderle hacer un juicio justo a esta mujer. Ajá. No se preocupan por eso. No. Entonces les digo, la teoría es como muy bonito, pero en la práctica es diferente. Entonces por eso, cuando alguien te diga que es humanista, pues uno que te expliquen, porque pues para mí ha sido como la respuesta de facto de gente que no se quiere pelear. Así de, ay, no, yo creo que todos somos iguales, ya déjame en paz. No. Pues que además entre Merce y yo tenemos como este vocablo inventado del abismo negro. Sí. Ser feminista es tirarte de cabeza en un abismo negro. Sí. Porque empiezas a ver todo lo que está mal con muchas cosas desde tu condición de mujer vulnerable, además. Y aparte te empiezas a dar cuenta de pues toda este machismo o misoginia interiorizada que nos dan a las mujeres, o como esta pasivo-agresividad de los hombres y manipulación que también tienen, y no te das cuenta hasta que no lo empiezas a cuestionar. Ajá, ya ves cómo este asunto es que el feminismo me arruinó la vida, que es como una broma interna que tenemos entre muchas feministas. Sí. Porque sí es cierto, ya no lo disfrutas igual, ¿no? O sea, ya tienes los ojos abiertos, y una vez que los tienes abiertos no los puedes cerrar. No. O sea, ni deberías intentarlos, ya ni modo. Digo que no es tanto una queja como una resignación. Exacto. En el aspecto de que ya te das cuenta que está mal con las relaciones, ¿no? Y ya te das cuenta que está mal con a lo mejor la forma en la que te educaron en tu familia, o que está mal en tu ambiente de trabajo. Pero que también si le echas ganas, no sé, puedes salir del hoyo y ver que sí hay gente que piensa como tú, aunque antes tenías 10 amigos, ahora tienes 3, porque son las personas que no perpetúan este machismo. Está bien. Sí. Sí, pero el punto es, si nosotras sufrimos informándonos, deconstruyéndonos y todo eso, pues también es justo que los demás sufran. Y no es un afán vengativo, no. Es porque es un proceso doloroso que todos tenemos que hacer. Que creo que es lo que le faltaba a las olas del feminismo. O sea, las primeras olas del feminismo nunca se tomaron el tiempo para deconstruir la sociedad. O sea, vivimos en un patriarcado, y eso básicamente significa que es una estructura social en donde el hombre es el superior. Y pues claro que fue creada por un hombre, ¿no? Para que un hombre pudiera decir, no, yo soy mejor que tú, pues ok. Y siempre, esta ha sido nuestra estructura social desde siempre. O sea, desde siempre. Justo hablábamos de que los matriarcados, pues, son muy pocos. Sí, son como de libros de sociología o de etnografía, sí. Y para de contar. Yo nunca he vivido en un matriarcado. Yo creo que muy pocas mujeres y hombres saben lo que significa vivir en un matriarcado. Pues que además nunca falta este individuo del género masculino que llegue y dice, no, tú estás mal, yo crecí en un matriarcado. Porque su mamá era la jefa de la familia. Sí, porque mi mamá era la jefa de la familia y me mandaba a lavar los trastes. Si eso no es un matriarcado, tú que eres muy feminista, dime qué es. No, Juan, eso no es un matriarcado. No. No tiene nada que... El hecho de que laves los trastes no debe estar ligado al género. O sea, como si Nick Fury lava trastes, tú puedes lavar trastes y no pasa nada. Exacto, no pasa nada. Pues a final de cuentas lo que quiere el feminismo es crear una igualdad. O sea, ni matriarcado ni patriarcado, sino que todos por igual, todos que tengamos las mismas oportunidades, derechos, obligaciones en la sociedad. O sea, porque esa es otra. Yo he escuchado tantas veces que digan, ay, tú feminista, no quieres hacer nada, no te quieres encargar de tu casa. Eso no tiene nada que ver. No, en absoluto. Y además es como funcional. Exacto. O sea, estamos de acuerdo que si yo soy una mujer soltera que vive sola, claro que voy a limpiar mi casa.
Claro que vas a lavar tu ropa. Sí, claro que como, te vas a cocinar. Así como, miren, soy muy feminista, pero también soy señora de mi casa porque soy la única persona que vive en esta casa. Exacto. Y lo mismo con los hombres. Yo te apuesto que hay muchos hombres solteros que en su casa hacen muchísimas cosas que jamás admitirían en voz alta porque está muy ligado a los roles de género. Y básicamente lo que queremos hacer es decir, no hay roles de género. No importa lo que hagas. No importa. A nadie le importa. Sí, básicamente. Sí. Entonces, bueno, cuando empiezan con esto, es que ni machismo ni feminismo. No es lo mismo. No. Entonces vamos a definir machismo para que pues todos sepan qué es machismo, para que ya lo dejemos de un lado. Pues igual que el feminismo, sí tiene esta misma denotación de palabras, o sea, macho, hombre, ismo, movimiento, doctrina, como quieras. Y este sí tiene una connotación negativa porque básicamente lo que quieren ellos a partir de actitudes y prácticas es que ellos quieren negar la igualdad de la mujer. O sea, ellos son superiores, ¿no? Y pues aquí es en donde entra la violencia. Porque sí hay muchísima violencia psicológica, física, económica, o sea, relaciones abusivas en donde se esmeran en probar que ellos son superiores. Pues para mantener esta supremacía, pues se han valido de pues, estructuras culturales, tradicionales, de religión, para poder imponer. De todo hasta escalar a la violencia física. De todo. Entonces, por ejemplo, no estamos insultando a los católicos. Crecimos católicas. Estamos en un país muy católico. Estamos en un país muy católico. O sea, el catolicismo es muy machista. Porque en la Biblia y en los sermones de los padres, o sea, repiten una y otra vez cómo la mujer es inferior, que la mujer no sirve, la mujer está a servicio del hombre. O sea, esas son enseñanzas que vienen en sus libros. Sí. Eso es machismo. Digo que en realidad pasa con la mayoría de las religiones ortodoxas. Sí, o sea, casi todas las religiones estandarizadas y en particular las monoteístas. Exacto. Tienden mucho a esto. Sobre todo las monoteístas. ¿Cristianas? Sí, cristianas, pero que tienen un nombre en el centro. Alá, Jesús, pues no sé, ven a Dios como hombre. Porque Dios no puede ser mujer. O sea, es algo que nunca se han preguntado. Dentro de su estructura, eso no es posible. Porque a final de cuentas la mujer es inferior al hombre. Digo que también es arbitrario y no es absoluto porque hay muchos países que son muy machistas como Japón. Exacto. Y tienen una religión politeísta con diosas. La India también. O la India, O por ejemplo, pues vayámonos al mundo antiguo, Grecia. Grecia eran y también eran muy machistas los condenados. Sí. Que machismo y misoginia también son diferentes. Aunque muchas veces van de la mano. Van de la mano, pero son cosas distintas. Sí. Digo, ahí retomemos lo que habíamos dicho antes. Las mujeres también podemos ser machistas. Porque, o sea, volvemos a lo mismo. Crecimos en un patriarcado. O sea, nos han enseñado a través de estructuras machistas. Todas traemos machismo adentro que hay que deconstruir. Es como, por ejemplo, cuando tu novio te pone el cuerno. Perdónenme, soy heterosexual. Tu novio te pone el cuerno y tú corres y dices, ¡ay, maldita vieja! Y te la violencia es en contra de la otra. De la otra. Y es como, no, espérate, el que tiene un acuerdo contigo y el que tiene la culpa de todo es tu novio. Él es el que no se debió haber metido con alguien más. La pobre chava puede o no tener culpa. A lo mejor ni sabía que el güey tenía novia. Y si sí sabía, pues qué mal pedo. Pero el culpable es él. Él está en una relación contigo. No tienes por qué ser violenta con ella. O esta hipocresía de... Pues es que la hipocresía se da en los círculos conservadores, lo siento, no estoy yéndome en contra de ustedes, no tengo nada en contra de ustedes. No, pero sí se da esa hipocresía de pues me caso y hago como que sigo mis votos y yo sigo los mandamientos de Dios y siempre pongo a Dios enfrente, pero tengo una segunda casa, tengo una segunda familia, tengo un amante y como 3 novias. Y como 3 novias y aparte acoso a todas las que trabajan conmigo. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso justificable? Por un lado dices que sigues los mandamientos de una religión y al mismo tiempo, mientras lo estás diciendo, los estás rompiendo. Sí, digo, eso es cuestión de autocrítica, ¿no? O sea, ¿qué tanto cumples con tus propios preceptos éticos si los estás rompiendo? Que creo que es muy importante también remarcar que aunque Estado y religión se supone que están separados, no del todo. O sea, en México, en Italia, en muchos países que se me ocurran, en Rusia, hasta en Estados Unidos. O sea, el cristianismo tiene como...
y creo que tiene que ver Y en especial desde que ganó Trump, es como, ¿qué está pasando aquí? El diario de la criada. Sí, y tiene mucho que ver con el hecho de que definimos los valores y la ética a partir de la religión y no como preceptos filosóficos independientes. Uh-huh. Y yo creo que el feminismo lo que tiene a su favor es que quiere separar todo eso y decir, no, tú cree lo que quieras, pero tus creencias no deberían influir en mis derechos. Uh-huh. Sí, totalmente. Uh-huh, uh-huh. Sí, pero sí se dan mucho estas cosas. Yo, ejemplo como práctico y absurdo, porque me gusta ver doramas coreanos, perdón. Justo ayer veía uno nuevo y es esta chica que se divorcia después de muchos años de su marido y se pasó, no sé, 11 años, dejó de trabajar, se la pasó en su casa educando a su hijo por decisión propia, se divorcia del marido y cuando quiere reinsertarse al mercado laboral... ¿La juzgan? La juzgan, pero además la juzgan mujeres. O sea, llega una chava joven y le dice, es que el mercado laboral ya está lleno de gente joven y que además alguien grande como tú quiera regresar después de tomarse una pausa para ser mamá, como si eso no fuera un trabajo. O sea, como si fueran vacaciones. Uh-huh. Me molesta mucho que la gente mayor se quiera reinsertar. Y dices, oh, qué gacho, ¿no? O sea, entre mujeres es todavía peor. Sí, de hecho, pues uno de los grandes mitos, ¿no? Del patriarcado es que... Sí, que somos competencia. Y no solo competencia, sino violentas entre nosotras. Ajá. O sea, no podemos convivir. Es imposible que dos mujeres juntas. Ajá. Sí, pues una de nosotras dos debe ser alien, porque no nos hemos agarrado a madrazos todavía. Si supieran todo el tiempo que paso rodeada de mujeres y cómo no ha habido ninguna tasa de mortandad por eso. Porque es un mito. Al final de cuentas regresa a estos preceptos de control que tiene el patriarcado, ¿no? Uh-huh. Y aquí es muy importante este asunto, o sea, el patriarcado como sistema, la masculinidad como... Tóxica. Como tóxica, pero la masculinidad no es como tú, hombre, eres tóxico porque tienes pene y dos testículos, uno según el caso. No tiene nada que ver, está ligado a la estructura social y lo que nos han enseñado y cómo nos desarrollamos y cómo nos relacionamos. Y pues sí, es como... Pues sí, yo creo que sí es una nueva etapa del feminismo, o sea, ya tomar conciencia interna, uh-huh. O sea, a ver cuáles son estos preceptos que a mí me han metido, o sea, cuáles son estas creencias que me tengo que deshacer y pues viene la deconstrucción, que todos tenemos que hacer para poder avanzar uh-huh. como sociedad. Sí, es que a mí de repente me toca tratar con muchos hombres que creen que los odiamos porque decimos que la masculinidad es tóxica o que el patriarcado es malo. Entonces, como me están diciendo que yo estoy mal solo por ser hombre, me odian, me atacan. ¿Cómo quieren que deje de ser hombre si soy hombre? Y es como, a ver, amigo, nos queda claro que eres hombre. El problema no es contigo como individuo. Ajá. El problema es con un sistema, todo un sistema. Sí. Todo un sistema. Y pues todos, incluso las feministas, formamos parte de este sistema. Uh-huh. Y es el sistema que queremos transformar. Pero para poder transformar algo, tienes que ser consciente de algo. O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por dónde podemos entrarle? Es un trabajo muy laborioso y cansado y deprimente, pero pues cada quien lo tiene que hacer. Sí, y tiene sus frutos, ¿no? No es como sí, claro. Es que me estoy deconstruyendo y es el infierno. No, también es muy liberador. Sí, es muy liberador porque, pues, por ejemplo, regresamos a lo del maquillaje. El patriarcado dice que las mujeres están al servicio del hombre, entonces te tienes que vestir para que ellos te vean, pues eres su objeto. Uh-huh. El feminismo dice, no, tú vístete y haz lo que tú quieras, nadie le importa. Entonces, pues ya tomando estas cosas femeninas, entre comillas, pues ya es más liberador decir, pues yo me visto con vestido porque me gustan los vestidos y me vale madres. Yo me maquillo porque me gusta maquillarme y me gusta maquillarme con estos colores y me vale madres, ¿no? O sea, es como muy liberador poder verte al espejo y decir, yo me veo como me quiero ver porque es como uh-huh. yo quiero y no porque un hombre me va a decir que estoy bonita. Sí, básicamente. O sea, es muy liberador, claro. Yo creo que llamaría la cuarta ola, la ola de la deconstrucción. Seguramente. Sí, que finalmente la tercera ola puso el foco en este asunto de la violencia doméstica y demás, pero... Y la interseccionalidad. Al final, ajá. muy al final. Muy al final, pero sí creo que como feministas más modernas ha sido más nuestro rol pensar en cómo nos replanteamos las relaciones amorosas, uh-huh. cómo nos replanteamos las relaciones de amistad. Las familiares y las relaciones con nuestro cuerpo, ¿no? Que también es un problema muy grande. Pero también, y a mí lo que me da esperanza por la humanidad en un futuro es cuando, por ejemplo, me meto a redes sociales y veo mujeres, o sea, madres, son feministas y están enseñándole a sus hijos como feministas. Sí. Y que pues ya hay frutos de que hay toda una generación que viene detrás de nosotros, por ejemplo, no sé, que está en la prepa ahorita, que son mucho más conscientes, que la violación ya se habla, que
consentimiento sexual y el consentimiento amoroso ya se habla. Esas eran cosas que no se tocaban. O sea, tú dabas por hecho de consentimiento cuando estabas en una relación amorosa con alguien. O sea, ¿cuándo le preguntabas si querían o no? Sí. ¿No? Y son como lo nuevo que ya se está viendo. Y igual, o sea, son focos que se están poniendo en lugares que ni sabíamos que necesitábamos revisar. Sí, no, y además es muy fuerte porque yo lo pienso y claro que el feminismo de mi abuela no es igual que el de mi mamá y no es igual que el mío. Y además es muy fuerte, ¿no? O sea, mi abuela no podía votar. Sí. Porque además es como, claro, nos basamos en estos países del primer mundo como Estados Unidos, Francia o Inglaterra. Pero hay que ver México. Pero en México las mujeres empezaron a votar en 1953. Si he hecho cuentas, mi abuela no podía votar la mayor parte de su vida. Hasta el final de su vida. Igual mi abuela pudo votar. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuela fue parte del PRI, o sea, fue muy activa en el PRI porque era el único partido que existía ya por los 40s. Ni modo. Y pues fue muy activa y así bien metida en esto de mujeres por el PRI, lo que sea, y no podía votar. Pero armaba campaña, no sé, ayudaba a los candidatos y estaba bien involucrada, pero no podía votar. No sé, como que no hay que perder de vista todo lo que hemos logrado, pero como decía Edna, tenemos que estar al punto de lucha porque nos lo van a quitar. Sí. Y no es una exageración decir que no lo van a quitar. Está sucediendo. Me encantaría que fuera una exageración. A mí también me encantaría, pero está sucediendo. Por ejemplo, Monterrey. A ver, Monterrey. ¿Qué estás haciendo, Monterrey? Bueno, que está haciendo todo México en realidad. Digo, porque sí, en la capital el aborto es legal. Sí, pero en la capital. Sí, la capital está como 20 años más adelante que el resto del país. Pero eso es muy triste. Pero creo que siempre ha sido así. Incluso en Ciudad de México dijeras, bueno, es muy progresiva y está como 10 o 20 años adelante del país, sigue siendo triste porque seguimos estando como, ¿qué te gusta? 100 años detrás del resto del mundo. Claro. Pero fíjate que yo creo que ya ahorita, a cómo está el mundo, no creo que sea un buen parámetro, porque como que mucho del mundo se está yendo hacia la derecha y para atrás. Y pues, o sea, con la pena, conservadores. Siempre que se inclina a la derecha la escala, las mujeres somos de las que más perdemos. Sí. Digo, eminentemente el feminismo siempre tiene que ser político, porque es su naturaleza. Claro que vamos a hablar de política con esto. Sí. Pero también no quiero que la izquierda se dé baños de pureza. Porque justo ahora tenemos un gobierno de izquierda en México y está haciendo cosas muy tristitas por o al menos la mayoría de la gente que votó por él fue como, este es un gobierno de izquierda, vamos a probarlo, ¿qué tal nos va? Y resulta que no. Y está como, o sea, los derechos de la mujer están perdiendo significativamente en lo que va del sexenio y ni siquiera va mucho. Pues son cosas que siempre tienes que tener en cuenta cuando vives como feminista. Sí, y además también están los nachos progre y entonces tienen que revisar sus derechos. O sea, que sean comunistas, que sean de izquierdas, no los hace feministas, no los hace aliados de golpe. No, o sea, yo creo que la lucha feminista tiene que estar... O sea, te tienes que poner la camiseta. Tienes que tener esta historia, tienes que tener este manejo de la ideología, de los conceptos... Y aparte, cómo se relaciona contigo. O sea, yo soy feminista por esto, o yo entiendo feminismo como esto, y yo lo vivo a diario así, ¿no? O sea, sí es algo que tienes que traer puesto, porque, pues, si no... Sí, y además saber la teoría o asumirte feminista no significa que dejas de ser violento ya. O sea, ponerte la etiqueta no es una panacea. Sí, Hay que hacer la chamba. Sí. Esto es como ir al gimnasio. Ver videos en YouTube no hace que te pongas en forma. Tienes que hacer el ejercicio. Y no es fácil, pero no debería, o sea, nada es fácil. No deberías tomar eso como excusa de, me va a tomar mucho tiempo, me va a doler, no quiero enfrentarlo. Pues nosotras lo hacemos casi diario. Y pues ya no es que se vuelva más fácil, pero ya poco a poco vas agarrándole callo y dices, estoy reproduciendo algo machista que tengo que cambiar. ¿De dónde vino eso? Claro, ¿Cómo me salió? Una cosa es que no sea fácil y otra cosa es que sea imposible. Exacto, no es imposible. No, y todos no es imposible ni es un esfuerzo sobrehumano. No, o sea, tampoco les estamos pidiendo así como, no te pases. Es la petición más terrible del mundo. ¿Cómo voy a considerar que las mujeres son seres humanos? Darles derechos iguales y dejar de violentarlas. Y pues todos tienen que empezar en algún punto. O sea, todos tenemos un punto de arranque. Y entre más rápido empiezan, más rápido podemos avanzar. Entonces yo creo que esto termina nuestro primer episodio del podcast. Esperamos que les haya gustado y que nos vuelvan a escuchar. Adiós todos. Somos como
como malísimas en esto, es el primer capítulo. Sí. Ténganos paciencia, podemos mejorar. Vamos a mejorar, van a ver.